Estamos reiniciando y volviendo a nuestros estudios de Mateo. Esperamos que sea de bendición para todos. Y ya vamos con el estudio número 8. Y ahora vamos a adelantarnos un poco porque estaba pensando en darles algo acerca del escritor de Mateo, pero vamos a verlo bajo este epígrafe: el Rey misericordioso. El Rey venidero, el Rey prometido, tiene muchas características, y una de las más sobresalientes y que Mateo nos encarga de hacerlo claro en varios pasajes, y ahora los veremos, es que es un rey misericordioso. Todos los reyes de la tierra son dictadores y gente que maltrata a su pueblo inclusive, pero este rey que es prometido es un rey que es conocido por la misericordia. Es una de las características sobresalientes del Señor Jesucristo. Inclusive su gracia, su misericordia, su bondad para con la gente disgustaba a muchos porque pensaban que él debería venir a imponerse y establecer su ley y tal cosa. Pero el Señor reina a través del amor y de la misericordia. Esa es una de sus características. Y este rey es el rey que nos miró a todos con misericordia, y sobre todo al escritor de este Evangelio de Mateo. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a buscar en el Evangelio de Mateo, porque, como dije, quiero darles algo acerca del trasfondo del escritor. Y allí en Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13, tenemos lo que se conoce como el llamamiento de Mateo. El pasaje tiene mucho. Vamos a intentar mirar por lo menos las cosas más sobresalientes y aprender acerca de este Rey misericordioso que nos mira con misericordia. Dice el versículo 9: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Quiero que noten eso. El Señor Jesucristo siempre estaba mirando a la gente y los miraba con una forma muy distinta de que a veces nosotros vemos a la gente. Dice que vio a un hombre llamado Mateo. En aquellos días, especialmente, ver a un hombre como Mateo, que era un cobrador de impuestos, era mirarlos con desprecio, mirarlos con odio, mirarlos con rabia. Pero dice aquí que miró a Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, y vamos a ver qué es en la casa de Mateo, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. O sea, diciendo, ustedes no necesitan de médico. Y pues y aprender lo que significa. Y miren aquí la palabra: misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Para los que van anotando allí, les voy a dar otros pasajes donde se nos habla de un rey misericordioso. Ya tenemos este versículo 13 aquí, pero también en este capítulo 9, en el versículo 27, tenemos a dos ciegos que reciben la vista. Dice el versículo 27: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, nota, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ellos sabían que ese rey que vendría era un rey que se caracterizaría por la misericordia. En el capítulo 15, en el versículo 22, tenemos otro pasaje que también Mateo se encarga de que leamos acerca de la misericordia. Capítulo 15 y el versículo 22. Miren lo que dice en este pasaje. Aquí es la mujer cananea, o la mujer sirofeniza, como se le conoce. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Es más o menos las mismas palabras de los ciegos, y otra vez esa palabra
ten misericordia. En el capítulo 17, el versículo 15, tenemos otro pasaje muy parecido. Aquí en este está sanando a un muchacho lunático, loco. Dice el versículo, capítulo 17, versículo 15, dice así: Señor, bueno, dice que cuando yo era gentío vino un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, no lo han podido sanar. Pero notan cómo empieza el versículo 15: ten misericordia de mí. Y en el capítulo 20 tenemos por lo menos otros dos pasajes en donde también se presenta Jesús y la gente le conocía como misericordioso. Versículos 30 y 31 de Mateo capítulo 20 dicen así: y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le respondió para que callase, o le reprendió para que callasen. Mas ellos clamaban más diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Así que estamos hablando de este rey misericordioso que miró a este publicano y tuvo misericordia de él, Mateo. Y hablemos un poquito acerca del contexto histórico, porque estamos siempre hablando de eso y haciendo mucho énfasis en los tres contextos: el contexto histórico, el contexto doctrinal y el contexto devocional. Y un poco acerca del dominio romano y los crueles impuestos, si quieres anotar ahí un poco acerca de eso. En el momento histórico, en su contexto en el que el Señor Jesucristo nació, Israel estaba bajo el dominio romano y había muchas cosas acerca de ese dominio que oprimían a Israel. Y uno de estos era el asunto de los impuestos. La opresión romana era en este sistema de impuestos, era aplastante. ¿Tú crees que te cobran muchos impuestos ahora? En algunas naciones, y hay gente que inclusive renuncia a la nacionalidad de una nación y se va a vivir a otro país por la crueldad, por la imposición, las cargas de los impuestos. El sistema era muy cruel y había concretamente dos clases de impuestos en particular que eran recaudados en aquellos días. Un impuesto era en esencia lo que en la actualidad es nuestro impuesto por los ingresos, o el IVA que recibimos, cuando recibimos nuestras pagas nos cobran impuestos. El otro era un impuesto sobre el suelo, el cual sería más o menos una especie de impuesto para la propiedad o la tierra. En alguna oportunidad, mirando un poco acerca de las casas pequeñas en algunos países como Países Bajos, también en Inglaterra, cobraban por el ancho de la fachada de las casas. Entonces las casas son estrechas y altas, porque no se cobran por lo alto, pero por el frente. Entonces los frentes son muy pequeños para pagar menos impuestos. La manera en que esto funcionaba era más o menos así. Los senadores romanos, quien era gente muy rica, junto con otros magistrados del gobierno, también muy ricos, ambos dominaban la sociedad romana de aquellos días, tenían la oportunidad de comprar mediante una subasta pública los ingresos de cierto país que había sido conquistado a un precio fijo. Ellos pagaban una cantidad, un precio fijo, pum, ya, y lo compraban de una vez. Y después ellos cobraban a esa nación impuestos durante 5 años. Por eso se esforzaban a no solamente sacar su inversión, que había sido grande, sino una ganancia. En otras palabras, una especie de coalición de senadores y magistrados romanos compraban el derecho al gobierno romano para recaudar impuestos de una nación conquistada, en este caso la nación de Israel. Entonces dependía de ellos sacar tanta ganancia como fuera posible. Y a estas personas y a los que trabajaban para ellos se les llamaba
recaudadores de impuestos o simple y sencillamente publicanos. Estos magistrados contrataban o a veces usaban a los esclavos o contrataban a personas de la misma nación en la que habían recibido ellos el permiso para recaudar los impuestos, y entonces con estas personas que contrataban lo hacían con el propósito de que ellos mismos, los propios ciudadanos del país, cobraran a sus conciudadanos y se convirtieran en recaudadores de impuestos. Por eso en la nación de Israel eran más odiados, porque muchos de estos recaudadores de impuestos eran judíos que trabajaban para estos magistrados. Entonces tenemos aquí que estas personas trabajan para recaudar impuestos y para darle a los senadores y magistrados ricos todo el dinero que cobraban y que podían sacar de ese país. Ahora, las personas que recaudaban, los recaudadores en sí, los que estaban en la mesa, muchas veces también cobraban de más para dejarse una ganancia a sí mismos. Aparte de lo que posiblemente recibieran como salario, era una ganancia ilícita. Por eso cuando algunos llegan para bautizarse, Juan les dice que no pidan más de lo que está ordenado. Publicanos o recaudadores de impuestos. Una de las cosas que aprendemos aquí de Mateo es que era un odiado recaudador de impuestos, un publicano. Parece que él no era jefe de publicanos como lo fue Zaqueo, pero era un publicano. Ahora, claro está, en el país a estas personas los veían como traidores, asquerosos. Estaban en la lista, en la línea más baja de la lista de los pecados, especialmente la nación de Israel. Y cuando estaban recaudando, como digo, los propios impuestos a sus compatriotas para dárselos a una nación extranjera, pues ese odio se incrementaba. Lo que vemos aquí es que los romanos estaban explotando literalmente a estas naciones, dejándolos con una vida muy difícil, porque los impuestos pues en algunos casos la gente se quedaba prácticamente sin comer. Ahora, después también en esa explotación por parte del recaudador, como digo, algunos como Zaqueo, que era jefe de publicanos, pues se procuraba otras ganancias. Los publicanos en el Nuevo Testamento, como se les llama en el Nuevo Testamento, estaban al mismo nivel de las rameras o inclusive peor. Así eran vistos, eran odiados. Había dos clases de gentes en la nación de Israel que la nación, los judíos, odiaban mucho. Uno eran los publicanos y otro eran los samaritanos. Evitaban pasar por Samaria, evitaban pasar frente a los publicanos, evitaban mirar a esa gente. A veces dicen algunos que pasaban y escupían como una manera de desprecio, ¿verdad? Eran considerados paganos, rameras, ladrones, inclusive asesinos. Estaban en el más bajo de todos los niveles. Y ahora, entonces, al pasar Jesús aquí y llamarle, está llamando a una persona que no tiene muy buena reputación, que era menospreciado completamente, no había aprecio cual ninguno por estas gentes. Ahí en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, vemos nosotros esa cena que aparentemente Mateo, intentando presentar al Señor Jesús con sus amigos, hizo. Lucas 18, 9, si tiene ahí su Biblia, vamos a estos pasajes porque nos conectan a nosotros con todo esto que estamos considerando. 18, el versículo 9, dice de esta manera, dice, a unos que confían, bueno, este es más bien el pasaje, en realidad es lo que queremos hacer, el pasaje del fariseo, el publicano, para que vean ustedes cómo se comparaban los propios judíos con los publicanos. Y dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones e injustos y adúlteros. Fíjense ustedes todos los calificativos que les ponían, ni aún como este publicano. Entonces,
Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Eran el rango más bajo de los pecadores. Para empeorar las cosas, según algunos historiadores dicen que en el año 33 después de Cristo hubo una gran crisis financiera en Roma, y debido a esta gran crisis financiera, Roma extrajo impuestos aún peores de los que había establecido antes, a los que había conquistado, lo que creó entonces un problema mucho más doloroso para la nación de Israel. Uno de estos publicanos es Mateo, que en pasajes como Marcos y Lucas en las listas es llamado Leví. Mateo, Leví, el publicano. Regresemos a Mateo capítulo 9 y versículo 9. Fíjense lo que dice, qué preciosas palabras estas dice. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y simple y sencillamente le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Ahora, esta es la primera vez que oímos hablar de Mateo, el recaudador de impuestos. De hecho, en las listas se le conoce como Mateo el publicano. En las listas de Mateo es nombrado entre los 12. Ahora, es sorprendente que el primer lugar en el que Jesús tuvo algo que ver con un hombre así era en la mesa de un recaudador de impuestos. Fue donde se compraban los impuestos. Era la cosa más dolorosa. Y esto fastidiaba a los judíos. Un hombre que era conocido en su sociedad, como ya hemos dicho, en términos de la designación general, especialmente relacionado con su trabajo, como un criminal, como un traidor, uno que explotaba a los otros. Sin embargo, el Señor Jesucristo le dijo, sígueme. Y las palabras que siguen a sígueme, son interesantes. Dice, y se levantó y le siguió. Otros textos dice, dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Era rico Mateo? Lo más probable es que sí. ¿Tenía poder? Lo más probable es que sí, porque muchas veces en estos bancos públicos donde se recaudaban impuestos había muchos haberes, mucho valor. Entonces había soldados que estaban ahí a la orden de estos recaudadores para guardar, porque Roma misma tenía interés de que los impuestos se cobrasen. Algunos han dicho que solo Jesucristo podía haber llevado a cabo esta clase de visión y transformación de un publicano a un apóstol, y sobre todo, imagínate, un escritor, el escritor del evangelio más importante en la Biblia. ¿Fue un milagro la salvación de Mateo? Sí, pues también lo es la nuestra. El Señor Jesucristo tuvo misericordia de Mateo, sí, mucha, y también de nosotros. Mateo, que se volvió en el escritor del primero de los evangelios, es un ejemplo maravilloso de cómo obra la misericordia de Dios y el poder en la vida de una persona para transformar a un vil pecador en alguien útil y en un siervo y en un creyente obediente. Mateo es un claro ejemplo de esa misericordia, de la gracia, del poder de Dios por medio de Cristo para transformar la vida de personas. Yo lo he visto en muchas personas a las que les hemos testificado de Cristo. También lo ha hecho con cada uno de nosotros, sin duda. De vez en cuando siempre es posible encontrar un hombre bueno, o por lo menos que tenga cierta sensibilidad hacia lo bueno en un mal negocio, ¿no es cierto? Es interesante ver la reacción de Mateo. Este fue el caso aquí de Mateo. Lucas capítulo 3, versículo 10 al 14. Fíjese lo que nos dice el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 3 y luego los versículos del 10 al 14. Dice la palabra de Dios aquí. Y la gente
sí, capítulo 3, versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Esta es en la predicación de Juan el Bautista. Y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. A veces el Señor no nos pide que salgamos de las ocupaciones que en un cierto sentido son mal vistas en la sociedad. En este caso, fíjate, ser publicano, wow. Pero el Señor le dice, hagan lo que es justo. Y parece ser que Mateo tenía esa tendencia, por lo menos vio algo útil el Señor Jesucristo, lo vio otra vez, estamos haciendo aplicación, lo vio en nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice el apóstol Pablo. Esta es una característica del Señor Jesucristo, ver a la gente con ojos de misericordia. Él siempre está viendo el potencial de las personas, no sus fallos. Qué diferentes somos nosotros, ¿verdad? Vemos los fallos de la gente, vemos sus pecados, vemos qué aborrecibles son, y el Señor ve personas y almas que pueden ser transformadas y cambiadas. De hecho, nosotros los predicadores, los pastores, los obreros y los cristianos deberíamos ver a nuestros congéneres de esa misma manera que los ve el Señor Jesucristo. Pedir que Él nos ayude a mirarlos así, con ojos de misericordia. El ciego de nacimiento en Juan capítulo 9, versículos 1 al 41, por lo largo, no vamos a leerlo, pero apúntalo, nos da tres visiones de tres grupos de gentes que le miraron. Otra vez también se dice en el versículo 1 que cuando pasaba Jesús vio a un ciego de nacimiento. Otra vez la misma expresión cuando mira a Pedro. Y hay allí tres visiones que quiero llamar tu atención. Lee luego el pasaje, Juan 9, 1 al 41. Y primero los discípulos. Fíjate qué vieron los discípulos. En los versículos 2 al 3 dice que los discípulos vieron el aspecto religioso y condenaron enseguida al ciego o a los padres, porque hicieron la pregunta al Señor Jesucristo, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciese ciego? Ahora fíjese, qué incongruencia de esa pregunta, porque ¿cómo podía haber pecado el ciego para haber nacido ciego? O sea, ¿pecó en el vientre de su madre? O sea, a veces la crítica religiosa y las fórmulas de las religiones y de los grupos sectarios, farisaicos, legalistas, son como los discípulos. Los discípulos no habían cambiado mucho en ese sentido, y su juicio era enseguida muy duro, sin conocer la situación real, ni su necesidad espiritual, y menos el potencial que Dios ha puesto en cada ser humano. Luego tenemos la visión de la sociedad. ¿Cómo vería la sociedad? Bueno, dicen los versículos 8 al 12 que inclusive dudaban. Dice, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Algunos decían, sí es, él decía, otros decían, no, se parece. Él dijo, no, yo era ese. Y la sociedad lo ve como una carga social, lo ve como una escoria. De hecho, algunos gobiernos en el pasado y algunos dictadores quisieron quitar de sus naciones a los minusválidos y toda gente que tenía un poco de retraso, problemas o algún hándicap como que era ciego, y básicamente eliminar toda esa gente, dejar nomás a los puros, santos, perfectos y buenos. Algunos casi quieren hacer eso dentro de sus iglesias. Hay muchos pastores o grupos que si pudieran, tendrían solamente los super santos y los que ya casi les están saliendo las alas, ¿verdad? La sociedad es cruel, es difícil. Miraba a este hombre como un estorbo, y me imagino que a algunos les fastidiaba que se sentaba allí a pedir limosna, pero qué maravilla cuando llegamos al Señor Jesucristo, y es la tercera visión de versículos 1, y luego del 3 al 5, y luego del 10 al 11, y el versículo 17 nos habla de la visión del Señor Jesucristo, y vio a una persona en quien las maravillas de Dios se cumplirían. Porque dijo a los discípulos, no es que pecó y sus padres,
para que naciese ciego, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. ¡Wow! Eso es grandioso. Jesús, eh, cuando Jesús le habló a Mateo, inmediatamente le siguió. Nos lleva a mirar de una forma diferente, nos llama a mirar de una forma diferente. Cuando Jesús habló con la gente, la miró de una forma diferente. Qué tremendo, qué difícil es a veces juzgar como hicieron los discípulos, o menospreciar como hacía la sociedad y no mirar como el Señor Jesucristo. Nos parece a nosotros, en el caso de especialmente la voz de Pedro, que fue el que llevó la voz cantante allí y menospreciaba a este ciego. Queremos nosotros hacer retribución enseguida a las personas a causa de sus pecados, en lugar de mirar a las personas con los ojos de misericordia como el Señor Jesucristo. Ahora, Mateo llega a ser uno de los 12. Jesús lleva a este hombre a su círculo más cercano, compuesto de 12 personas. En Mateo capítulo 10 y versículo 13 dice la palabra de Dios así. Y si la... si tengo bien este texto. No, Mateo capítulo 9, versículo 10. Mateo capítulo 9, versículo 10. Yo estoy en otro pasaje. Mateo capítulo 9 y versículo 10. Dice, aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente con él a la mesa con Jesús y sus discípulos. Lucas nos asegura, Lucas capítulo 5, versículo 29 y otros pasajes, que había muchos publicanos y pecadores a los que Mateo había invitado, se sentaron y entonces estaban ahí con Jesús y sus discípulos. Y los fariseos, otra vez, fíjate la visión de los fariseos, ¿qué vieron? Aquí un hombre que puede cambiar su vida y puede ser transformado. No, cuando vieron esta fiesta, empezaron a criticar al mismísimo Señor Jesucristo. Dice, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? A propósito, ¿tú comes con publicanos y pecadores? Digamos, figurativamente hablando, porque si no te relacionas con pecadores, ¿a quién les vas a hablar de Cristo? Y yo fui a predicar a una iglesia en donde había una lista allí de la prohibición de las personas que podían entrar aquí, con mujeres con pelo corto, hombres con pelo largo, y la lista, no sé cuándo. Yo le dije al pastor allí, le digo, ¿sabes qué? Si no quitas esa lista allí de prohibición, yo no voy a predicar. Porque si, ¿a quién le voy a predicar? ¿A los santos? ¿O todos ya que son gente buena y correcta? No, es que vamos a predicarle a gente que está perdida. Y claro está, no vamos a abrir la casa del Señor para que estas gentes vivan, vayan como quieran, pero les vamos a recibir tal como están y luego el Señor va a transformar sus corazones. El Señor Jesucristo, de una forma sarcástica, dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y les estaba diciendo a estos fariseos, ustedes no me necesitan, ¿vale? Pues entonces adelante. Y yo vengo a los que me necesitan. Y se quedó allí. De hecho, es una de las cosas que les fastidiaba mucho a los fariseos y a los saduceos, que el Señor Jesucristo estuviera con publicanos y pecadores. Ahora preguntémonos, ¿cuál es el contexto aquí? Aparentemente Mateo decidió seguir a Jesús y decidió organizar una gran fiesta. La idea era presentar a sus amigos del pasado a su nuevo Señor y Salvador, y a mí me parece esto muy bien, y creo que es ese salto del primer amor de aquel que conoce a Jesucristo. Entonces creo que Mateo debió haber hecho un compromiso verdadero con el Señor Jesús, no era un compromiso falso,
Y creo que él estaba totalmente convencido de quién era Jesús, que era el hijo de David, el Mesías prometido. Creo que por esto Dios lo movió a escribir este evangelio que va a la mentalidad judaica, mostrándoles que Jesús era el rey venidero y que le ofreció a la nación de Israel este reino de los cielos. Ahora, esto es tremendo, como el Señor Jesucristo vio en Mateo una persona que tenía una capacidad, Mateo llamado Leví, un hombre de origen romano y un hombre de origen judío, un potencial tremendo. ¿Cómo ves tú a la gente? ¿Lo ves con ojos de misericordia? ¿Lo ves como una carga, como un problema? ¿O lo ves como Jesús, con un potencial tremendo? Y entonces les compartes el evangelio y estás seguro y tienes esa convicción en tu corazón de que la palabra de Dios es poderosa para transformar a la gente. Ahora, todo esto es posible por medio de la misericordia del Señor. Recuérdenlo, es por su gracia, por su misericordia. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el Rey misericordioso. Hay un pasaje en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 21 al 26, con el que vamos a terminar. Ahora, te lo estoy dando grandes rasgos. Haz un estudio más a fondo. Estoy intentando darles un estudio para que estudien. En Lamentaciones capítulo 3, versículos 21 al 26, dice la palabra de Dios: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperé. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca descayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Grande es tu fidelidad, grita el escritor. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová y obedecer. Y es que para mí hay mucho más que considerar acerca de Mateo con este momento, pero con lo que quiero que te quedes es esto. El Señor Jesucristo es ese hijo de David, ese rey misericordioso. Ve con ojos de misericordia. El Señor no nos ve con ojos de juicio. La gente nos ve con ojos de juicio. Los fariseos veían al Señor Jesucristo siempre con ojos de juicio y le menospreciaban porque Él veía a la gente con misericordia. Acuérdate de Juan 9, lee todo el capítulo y mira cómo los discípulos miraron al ciego, cómo la sociedad le vio, inclusive sus padres le veían como una carga. Solo el Señor Jesucristo le vio con unos ojos de misericordia y dijo, qué tremendo es eso, que Él era así para que la gloria de Dios se manifestase en Él. Fíjate nada más, las obras de Dios. Cuando aprendamos a ver a la gente con misericordia, muchas cosas cambiarán en nuestra propia vida y en la vida, si somos pastores, en la vida de nuestras iglesias, y si somos creyentes, la gente se dará cuenta verdaderamente que el amor de Dios está en nuestro corazón, porque podríamos hacer un estudio solamente de esa palabra, de misericordia. Pero ¿sabes qué? Algunos han dicho que la palabra significa amor a la miseria, es amor a los que no tienen nada. Eso era el Señor Jesús, sigue siendo el Señor Jesucristo, nos sigue mirando así, con ojos de misericordia. Él es el Rey misericordioso. No se te olvide, y esta es la lección grande, especialmente en vista de Mateo y su llamamiento. ¿Quién más podría haberlo hecho? ¿Mirar a este? Algunos pasaban y me imagino que decían, ojalá y te mueras, gusano podrido, traidor. Y me imagino que algunos que venían a pagar sus impuestos, una vez que le pagaban, ojalá y te mueras. ¿No es cierto? A veces la gente es así de cruel. Así eran los fariseos, así eran los gobernantes, así eran los sacerdotes. El Señor Jesucristo era muy diferente.
Y en estos pasajes donde leímos de personas, los ciegos, la mujer cananea y otros, oh Señor, ten misericordia de nosotros. Dios nos dé ojos de misericordia y podamos ver a los Mateos como los vio el Señor Jesucristo.